Rahman Rahim, en el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. Este video es la segunda parte del video de la historia de Noé en el Islam. Sin embargo, aprovecharé este video para platicar de una teoría, una versión de la historia de Noé que no es nada común en nuestros libros islámicos. Sin embargo, esta teoría o esta versión va a resolver todas las dudas que tienen sobre esta historia. Hay que ir punto por punto y establecer nuestro argumento de manera sólida y organizada. Empezando con una pregunta. ¿Fue el diluvio internacional, universal, en todo el planeta de la Tierra o fue local, regional, en una zona específica donde había gente? ¿Metió Noé pares de todos los animales que están en el planeta? ¿O la historia no fue así? La tercera pregunta, ¿todo el ser humano venimos de la descendencia o los hijos de Noé? ¿O hay personas que no vienen de la descendencia de Noé? Quiero que entiendan muy bien que el argumento de este video va contra el consenso islámico, va contra todos los libros de tafsir, de los comentarios y de interpretación, va contra todas las interpretaciones de la historia, contra el Tabari, contra Ibn Kathir, contra el Sa'di, contra todos los tafsirs que conozco. El consenso islámico es que el diluvio era en todo el planeta, en toda la tierra, igual a lo que dicen los judíos y los cristianos según lo que está en el Torah o en la Biblia, que fue en todo el planeta. El día de hoy ya salieron muchísimos ateos que niegan la historia por completo, negando toda la parte de arqueología, historia, geología, todo lo que puede ver con la historia. Sin embargo, en nuestra versión va a ser mucho más compatible con la arqueología y con la historia antigua, aunque va contra todos los comentarios de los tafsirs y los libros de musulmanes. Primero hay que aclarar unas cosas. Es muy problemático ir contra todos los libros de tafsirs. La respuesta corta, no, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sí hay partes en el Corán, por ejemplo, que ya son muhkamat, son versículos clarísimos que ya no se puede dialogar o argumentar ahí. No coman cerdo, por ejemplo. Ahí no podemos decir o interpretar de otra manera. Sin embargo, en este argumento sí es muy flexible, todavía hay mucho espacio. Damos el ejemplo de la historia de Faraón, cuando Dios dice en el Corán, vamos a salvar a tu cuerpo. Y hace más o menos 60 u 80 años encuentran el cuerpo intacto de Faraón. Así que si alguien escribe un comentario del Corán hace 200 años, realmente no sabía que iban a encontrar un día el cuerpo de Faraón, que es Ramsés el segundo por el consenso histórico. Su cuerpo realmente sí está conservado aquí en el Cairo y la gente lo visita día por día. Los tafsirs antes no sabían esto. Por ejemplo, otros versículos que hablan de las estrellas fugaces, la expansión del cielo. Obviamente los tafsirs antes no iban a dar todas esas explicaciones científicas. Entonces, no estamos haciendo una herejía en este video, estamos dando una nueva versión y el argumento coránico también la puede también contener. No vamos contra los versículos, de hecho estamos ampliando el significado de los versículos. Hasta aquí todo esto es la introducción. Mi postura clara. Y tal vez ese es el primer video donde digo esto porque tengo otros videos que hablé del tema y mi argumento o mi opinión o mi decisión sobre el tema era diferente, pero a partir de este momento con ustedes, pues esto va a ser mi postura para siempre hasta que encuentre algo diferente. El diluvio de Noé era geográficamente local en una zona no tan grande como la quieren hacer ver. Estamos hablando más o menos de la tierra entre Turquía, Irak, más o menos para el sur. Estamos hablando de esta tierra donde era antes la cultura Mesopotamia. Entre los dos ríos tienen varios nombres. En algún momento era Siria, en algún momento era Babilonia. El diluvio solamente era en esta zona y no salió de esta zona. Estamos locos. ¿Qué estás diciendo, Mohammed? Pues no, no es tan raro lo que estoy diciendo. Empezamos. En el video pasado hemos hablado que entre Adán y Noé hay más o menos 1000 años. No es un tiempo tan amplio para que haya ya humanidad en todo el planeta. Sin embargo, creo que hubo otra humanidad en otros lados del planeta. ¿Qué estoy diciendo? Que sí hubo gente tal vez en China, hubo gente tal vez en Latinoamérica y hubo gente tal vez en Australia y en el norte, tal vez en Siberia o en Rusia. El diluvio era local en la zona de Noé, donde Noé hizo su mensaje. Les quiero recordar que el mensaje de Noé no es para
toda la humanidad, porque el profeta mismo aclara y dice en su hadiz que él es el único que su mensaje es universal. Entonces, que el mensaje de Noé fue solamente para su gente que vive en esta zona, que eran malos. Y entre esta gente hubo su descendencia. Y cuando no aceptaron su mensaje, dando el mensaje por 900 años, la gente recibió el castigo de Dios, que es el diluvio en su zona geográfica local. Estamos hablando de entre Irak y Turquía. El día de hoy quiero presentar el argumento del consenso y quiero presentar nuestro argumento nuevo. Vamos a demostrar cuáles son los problemas que causa el otro argumento y cuáles son las soluciones que da nuestro argumento. Ojo, no soy naturalista, no os digo que no hay milagros. Yo sí creo que Dios es poderoso y que Dios pudo haber inundado todo el planeta sin ningún problema. Mi argumento es que no hay evidencia de esto, ni en el Corán, ni en el Sunnah, ni en la ciencia. Y que la historia de que fue universal realmente fueron nuestros eruditos influenciados por la Biblia, básicamente, por la historia de la gente del libro. Sin embargo, les recuerdo que el Corán corrige siempre a la gente del libro y siempre corrige el Torah. Entonces, no hay que dejarnos influenciar también por esa historia. Y hay que aclarar esto ahorita. ¿Cuáles son los problemas de que sí el diluvio fue universal? Hay muchos problemas. Vamos a hacer las preguntas de los ateos, por ejemplo. ¿Dónde consiguió Noé un canguro? Aunque los canguros viven en Australia. ¿Dónde consiguió Noé a un tigre siberiano que vive en el sur de Rusia? ¿Dónde consiguió Noé una llama y aunque estos viven en Perú? Las respuestas realmente son muy ingenuas. Dicen que todos sus animales estaban aquí. Sí, pudo haber milagro que Dios los llamó y cruzaron el mar, cruzaron los océanos y llegaron. No, o sea, sí pudo haber milagro. Pero este milagro no está en el Corán. ¿Por qué hay que suponer lo que no está? Al contrario, si decimos que fue regional, local, en la zona de donde vivía Noé, que es donde está la cultura Mesopotamia o en Irak. Entonces sí, Dios solamente le está diciendo, de todas esas criaturas que estás viendo, quiero que agarres un par. Incluso pudo haber nada más puesto ganados, dos cabras, dos vacas, dos camellos. ¿Dónde dice en el Corán que puso dos leones? Entiendo que el versículo dice que de todas las criaturas, pero estudiando el tafsir, estudiando el idioma árabe, la palabra todo no significa siempre todo. Y vamos a dar ejemplo. Solo ahorita, antes de entrar en el Corán y los versículos, estoy mostrando que el argumento o la versión que el diluvio era regional en una zona muy limitada lo hace mucho más fácil para Noé, aunque sí creo que es un milagro y es un castigo de Dios que era el diluvio para la gente incrédula. Y juntar pares de animales en esta zona tampoco no es nada fácil, pero tampoco vamos a ir a lo extremismo, al extremo y vamos a decir que puso un canguro o elefantes africanos del sur de África. ¿Por qué hay que pensar así? Tal vez Dios solamente le pidió tener ganados para el tiempo del diluvio, de tener animales ahí, para que cuando se acabe el diluvio con esos ganados van a amueblar a habitar otra vez su misma tierra con esos animales y empezar otra vez a florecer. Sin embargo, la panda que está en Japón sigue siendo viva, el canguro que vive en Australia sigue vivo y la llama que está en Perú sigue viva. Y si vamos a exagerar, si quieren traducir o interpretar la palabra como todas las criaturas, como literal todas las criaturas, entonces tuvo que poner hasta dos insectos de cada tipo, dos moscas, dos cucarachas, dos gusanos, y realmente iba a ser algo totalmente relevante para la historia. Y por eso ya en las películas empezamos a imaginar y hacer esas preguntas, porque realmente la Torá, por ser influenciada por libros de la cultura babilónica o Mesopotamia, exageró muchísimo en la historia y empezó a meter esas fantasías. Y los eruditos musulmanes, pues, no, o sea, absolutamente la historia no tiene, o sea, el objetivo teológico de la historia es el castigo y la vida después del castigo. Ahora empezamos. Muchos dicen que esa historia es copiada de fuentes y mitos y que el Torah fue influenciada y que luego el Corán viene a copiar del Torah. Yo aquí digo con fuentes y con evidencias, lo que sí fue influenciado y muy duro era el Torah. El Torah copia detalles muy específicas de las fuentes antes del Torah. Y viene el Corán y ignora esto por completo y corrige la historia. Ahora, el hecho que hay otras fuentes
no religiosas o fuentes históricas como la Mesopotamia o Gilgamesh. Eso es un argumento a favor de que la historia de Noé realmente pasó. Les recuerdo que todos los fuentes históricos que no son ni islámicos, ni judíos, ni cristianos, se encuentran en la zona donde les estoy diciendo. Hasta donde yo sé, no hemos encontrado absolutamente nada sobre el diluvio en China. No hemos encontrado absolutamente nada sobre el diluvio en la maya o azteca o en alguna cultura, civilización antigua en Latinoamérica. Todos los fuentes que hablan de esto realmente eran en la zona de Irak y Turquía. Eso todavía refuerza mucho más mi argumento y mi versión, que era regional en esta zona, y por eso las culturas que vienen 1000 años tal vez después hablan de esto como que si fuera una leyenda, un mito. Les recuerdo que todos los mitos siempre, 99.9% siempre tienen un origen histórico verdadero. Alguien que vivía en un tiempo que pasó algo y luego la gente va exagerando la historia con algo que llamamos la tradición oral. Convierten la historia en un cuento y empiezan a meterle más ficción, a meterle más mito. Ahora, los que van a favor de que el diluvio era universal dicen o usan los versículos que voy a decir ahora. Sura La Luna, versículo 12, donde dice: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الماء على أمر قد قدر. Y hemos explotado la tierra y salieron fuentes de agua. Ellos agarran la palabra tierra y hemos explotado la tierra. La palabra tierra, pues es toda la tierra. Realmente no significa siempre toda la tierra. La palabra tierra en el Corán no significa siempre el planeta, puede significar una ciudad. Por ejemplo, el versículo de Yusuf, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. Y así hemos dado el poder a José en la tierra. Obviamente José no era el gobernador de todo el planeta, solamente era el gobernador de Egipto, la tierra de Egipto, y así dice la palabra tierra. Y hay otro versículo que usan los que dicen el diluvio es universal, que es la sura de Noé, surat Nuh, versículo 26. La tazar al ardi min al-kafirina diyar. No va a dejar sobre la faz de la tierra a ninguno de los incrédulos o a casas para los incrédulos. Esto no tiene sentido que significa todo el planeta, porque hay otro versículo: Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. O sea, hemos enviado Noé a su gente. An anzira qawmik. Advierte a tu gente. Solo a tu gente. Él es enviado a su gente. Eso quiere decir que la palabra tierra ahí también significa una región donde estaban. Incluso una evidencia ya mucho más fuerte. En el contexto de otra sura, que es Surat An-Najm, versículo 50, cuando habla del castigo de Dios sobre varias personas, Dios, por ejemplo, dice que ha destruido a la gente de Aad y luego ha destruido a la gente de Thamud y luego ha destruido también a la gente de Noé antes de ellos. Esa es una evidencia de que, bueno, eso es una comparación. Dios está poniendo a Noé entre otras gentes. Gente. Obviamente, cuando Dios destruyó la gente de Ad, no destruyó toda la tierra para castigarlos a ellos. Aunque el versículo en la historia de Ad, que Dios ha mandado a un viento fuertísimo que no ha dejado absolutamente nada sobre la faz de la tierra. Estamos muy conscientes, y todos los eruditos, ahí sí hay consenso, que esto no fue todo el planeta, que también fue solamente la gente de Ad. Lo mismo también pasó con la historia de Saleh, su gente y la camella y toda esa historia que ya saben. No era una destrucción de todo el planeta, solamente eran sus casas. La historia de Lot, cuando Dios dice que destruyó todo su pueblo, obviamente no destruyó todo el planeta, ya sabemos que era solamente su pueblo. ¿Por qué los eruditos cuando llegaron a la historia de Noé hicieron que sea universal todo el planeta? No entiendo. Eso es una influencia de la Biblia y no debemos dejarnos influenciar. Y luego usan otro versículo que está en Surat As-Saffat: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ. Y hemos dejado su descendencia como los que quedaron vivos. Y dicen, esto es la evidencia que el ser humano se desapareció y solamente la descendencia de Noé. De hecho, ese es otro punto que quiero refutar en este video con ustedes, que todos venimos de Sam y Ham y Jafet. Eso es una ficción. Los chinos no vienen de estos tres. La gente en Latinoamérica no vienen de estos tres. Yo por mucho tiempo sí usé este argumento, que toda la humanidad viene de estos tres. Esa es una historia de ficción en la Biblia para dar el poder a Sam y que todos sean los semitas, la gente alta, y que Ham y Canaán sean los castigados y Jafet vive como esclavo para Sam, y que ya no hay otra cosa, no hay otros humanos más estos tres. Esto es una ficción y no entiendo por qué tenemos que seguir esto. ¿Dónde en el Corán o en el Sunnah que todos venimos de tres señores? Entonces, ¿qué significa este versículo, Mohammed? Que sí, en este
este pueblo, en esta región, en esta zona, solamente la descendencia de Noé estuvieron vivos, pero los chinos siguen vivos y los japoneses siguen vivos, y la gente que en Australia siguen vivos, la gente del sur de África siguen vivos y la gente de Latinoamérica siguen vivos. La descendencia no solamente se limitó a tres personas y la descendencia de esos tres, donde en nuestras tradiciones o nuestros libros islámicos, quiero que me argumentan con esos libros, donde dicen que todos venimos de tres señores. Sí entiendo que los árabes vienen de esa descendencia, entiendo que los persas, por ejemplo, vienen, entiendo que sí, varias descendencias vienen de ahí, pero ¿dónde dice que todo el ser humano viene de Noé? Ahora, les recuerdo que tenemos una ley en el Corán, que Dios no castiga a gente hasta que les envía un mensajero. Esa sí es otra evidencia a mi favor que la gente de Latinoamérica no les llegó el diluvio. La gente en China no le llegó el diluvio por el hecho sencillo que Dios todavía no les ha mandado a un mensajero. O por lo menos no es el mensajero Noé. La gente que fue castigada son la gente de Noé. En muchos lugares también en el Corán cuando dice, y hemos escogido gente de descendencia de Abraham, y hemos escogido gente de la descendencia de Noé. Pues si ya no hay nada en la tierra, no, hubo otras descendencias y Dios escogió la descendencia de Noé para que sean los mensajeros. Entonces, vamos cerrando el video para que no sea muy complicado. El consenso de todos los comentarios islámicos dicen que el diluvio fue internacional universal. Yo digo, y otros tafsirs de hecho dicen que son muy pocos, contados de hecho como unos dos o tres, como Ruh al-Ma'ani del Alusi o el Ibn Atiyah. Ellos sí argumentan por el tema de que era regional, local, en una zona muy pequeña. Estamos rompiendo el consenso. ¿Por qué? Uno, no hay ningún versículo en el Corán que dice que fue en todas las regiones del planeta. La palabra tierra que aparece en el versículo solamente puede hacer referencia a la zona donde vivían. No hubo ninguna necesidad de que Noé junte dos bacterias y dos insectos de cada tipo y dos pájaros de cada tipo. Tal vez solo lo que juntó eran dos de ganados o dos animales que le van a servir cuando este arca ya llega a la nueva tierra donde va a estar. Eso también muestra por qué no hay evidencias históricas o arqueológicas y estoy totalmente consciente de que no hay arqueología para todos los profetas. O sea, no hay evidencias, por ejemplo, que Abraham existió. Tampoco espero que haya evidencias sobre Noé, porque Noé al final, como contamos la vez pasada, que era alguien muy débil entre su pueblo. Entonces, no voy a suponer que tenía estatuas o paredes con su historia escrita. Ahora, hay que aclarar algo muy importante. Todas las arcas que aparecen en Google y en Facebook, que cada rato dicen, hemos encontrado el arca de Noé, no sé dónde, y aquí, acá, todo eso es ficción. Ninguna arca de lo que han encontrado es la verdadera, y estamos hablando de algo que tal vez ha pasado hace más de 16.000 años. Y es un arca de madera. ¿Cómo vas a encontrar madera? O sea, si dejas la madera 50 años, ya desaparece. Todo eso es ficción. Sin embargo, lo que hemos encontrado realmente era historia y mitos y poema de la Mesopotamia y Babilonia, como la de Gilgamesh, que sí hablan de que hubo un diluvio, y obviamente sí agregan muchas leyendas. Sin embargo, no encontramos lo mismo, por ejemplo, en Latinoamérica, aunque algunos quieren relacionar el dios Tolo, por ejemplo, en México, con el agua y que llegó sobre un arca, pero realmente no hay evidencias. No hemos encontrado nada, por ejemplo, en la cultura de China sobre eso. No hemos encontrado geológicamente evidencias de que que toda la Tierra estaba bajo el agua. Eso es algo muy grande que tenemos que encontrar y ver en todo el planeta, pero no lo hemos encontrado. Sin embargo, en la geología han encontrado que en muchos lugares en Irak y partes de Kurdistán en Turquía, que sí realmente han encontrado muchas evidencias de lugares que sí fueron totalmente enterrados de agua o bajo el agua. No venimos todos de tres señores, que son los tres hijos de Noé. No, hay otras descendencias y otras razas que no vienen de estos tres. No inundaron, no murieron solamente porque Dios no los mandó todavía mensajeros. O tal vez sí les llegó mensajeros y los seguían y por eso estaban a salvo. Y a lo mejor nunca se enteraron que hubo un diluvio en el otro lado del mundo. No estoy negando que Dios es poderoso, que Dios hace milagros. De hecho, vamos a hablar de más milagros de los profetas y más castigos para otra gente. Entonces, mi argumento es esto. El diluvio era en una zona geográfica muy pequeña que puede ser en el tamaño de una ciudad pequeña. La gente de Noé no la aceptaron, preferían a adorar a ídolos. Dios hizo que sale agua de las fuentes y que baja lluvia por días y días y días. Llegaron olas del tamaño de montañas y se acabó totalmente esa ciudad
y Noé y unas personas de su descendencia llegaron a salvo a un lado que Dios lo ha decidido. No metió una panda, no metió una llama, no metió a un elefante africano. Él metió los animales que realmente necesitaba. Y eso también se requiere un milagro, de hecho. O sea, ¿cómo va a meter los animales de esta manera, de esta organización? Obviamente con la ayuda de Dios y con un milagro, pero mi argumento es que no tuvo que juntar un par de cada ser vivo en la tierra. La palabra todas las criaturas que aparece en el versículo puede hacer referencia a algo mucho más limitado de lo que imaginamos. Sin embargo, la historia sí se hizo muy bonita, la gente la empezó a contar hasta desde antes del Islam y cuando los eruditos musulmanes ya después del Islam preferían seguir pues esta tradición. Nuestro argumento es mucho más sólido, podemos confrontar a los ateos de manera muy fácil. Y esto no es nuestro propósito. O sea, nosotros no cambiamos la historia para confrontar a los ateos, para nada. O sea, cuando vinimos, por ejemplo, a la historia de Moisés, obviamente no la voy a explicar de manera naturalista. Ahí sí, me vale lo que dicen los ateos. Dios lo dice y lo creo. Sin embargo, por falta de evidencias en la historia de Noé, no tengo por qué decir otra cosa. No porque el Torá lo dice o los cristianos lo dicen o todo el mundo lo dice y hicieron películas para esto, lo debo aceptar. Y no porque el consenso fueron influenciados uno al otro y los tafsirs fueron influenciados uno al otro, debemos aceptarlo ya como un hecho. Eso se llama ijtihad. Y sí, cada vez que sale más información, podemos ver en el libro de Dios lo que gente nunca lo ha visto. Si no me mal recuerdo, creo que es Ibn al-Qayyim que dice que o tal vez Ibn Rushd, la verdad no estoy seguro, que cada que haya más descubrimientos y cada que la gente aprenda más y con el pasar del tiempo, la gente siempre va a ver algo nuevo en el libro de Dios. Siempre habrá señales cada vez que la gente conozca más. Esto es mi argumento y Allah sabe más, sea universal, sea local, sea regional, sea el que sea. Realmente eso no cambia absolutamente nada la fe de un musulmán. Eso muestra que nuestros argumentos musulmanes realmente son muy fuertes, que somos cultos, que siempre hasta dialogamos entre nosotros en gente dentro de nuestra religión, que no somos gente cerrada, que gente que nada más decide algo y ya. Al final todo esto enriquece nuestro conocimiento y nuestra manera de ver el libro de Dios. Entonces, que acepten este argumento o no, me gustaría realmente ver sus comentarios, qué opinan de esta teoría, o si, por ejemplo, si creen que fue universal en todo el planeta, qué evidencias han visto, sea, por ejemplo, científica o sea religiosa. Quiero que me dicen, este versículo demuestra esto o este hadiz demuestra eso. Que no sea con tafsir, por ejemplo, porque yo ya sé, todos los tafsirs, o sea, todo esto es un tafsir. Todos esos que están a mi izquierda son tafsirs y ya sé que todos dicen que es universal. No quiero que me den un tafsir y que me dicen, mira, este tafsir dice que era universal. Sé que dicen esto, pero quiero ver qué versículo usan y qué hadiz ya termina el tema, no versículos que pueden significar los dos argumentos. Desde hace mucho tiempo quise hacer este video porque sí, me lo pidieron unos ateos o personas que eran religiosos y dejaron la religión justo por esa historia, por el hecho de decir, ¿cómo puedes creer tú que esto ha pasado y así? Realmente siento que este video es un regalo muy bueno para ellos. Dios ha castigado a muchas gentes y muchas personas y muchas civilizaciones de manera local, como la gente de Aad, la gente de Thamud, el castigo que pasó en Egipto, vamos a hablar de esto con Moisés, el castigo que pasó con Lot, también vamos a hablar de esto, pero eso nunca significa que Dios ha hecho esto de manera universal. Que así fue entendido no es nada que nos obligue a algo. Ese es el fin del video y el fin de la historia de Noé. El próximo video, inshallah, vamos a hablar de dos profetas que no se encuentran en la Biblia. Sus historias son hermosas y tienen muchas enseñanzas, pero antes quiero que comenten este video, por favor, en lo que piensan de este video y en los dos argumentos y en qué creen ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo video.